Muy buena tarde, mi estimado amigo. ¿Cómo estamos? Buena tarde, compañeros. Solo en espera de una indicación. ¿Qué tal, estimado amigo? Buenas tardes, gusto Bien, saludarte. bien, bien. Buena tarde. Igualmente ando corriendo al tráfico que me agarró, pero le Pero busco ¿cuál y le busco. tráfico? Aquí en la ciudad no hay. No, ¿verdad? Tú me dices si ya podemos iniciar. Cuando tú gustes, sin ningún problema. Perfecto. Solo Bueno, pues, comparto video y iniciamos. ok. Perfecto. Pues muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a una cápsula jurídica más de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante acerca de las condiciones y necesidades de las mujeres en prisión. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo y un gran conocedor del derecho, el doctor Andric Roberto Núñez Trejo, catedrático del INACIPE y de la Barra Nacional de Abogados, ha estado aquí con nosotros en muchas de las ocasiones, es especialista en este tipo de temas y por eso le hemos pedido que venga a compartirnos un poquito en una cápsula jurídica para compartir este tema con ustedes. Mi estimado doctor Andrick, bienvenido, buena tarde. Gracias, querido doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Y ojalá y me pudieran dar la oportunidad de ver su cara. No me gusta estar solo en pantalla, pero bueno, vamos a hablar Así de es, este compañeros, tema. los que puedan y gusten, les pedimos que por favor abran su cámara, por favor, con todo respeto, y bueno, pues aquí estamos a la orden. Adelante, mi estimado Andrick, te escuchamos. Gracias, gracias, Karen, Nora, que ya prendieron su cámara. Eh, Es que la verdad se siente a uno raro, así estar hablando solo a la pantalla de la computadora. Mm. Bueno, como bien lo dice nuestro gran amigo, el doctor Aboites, es un tema muy interesante en lo particular para mí porque, pues obviamente he estado trabajando en el ámbito penitenciario, tanto de adultos como de adolescentes, y pues estos temas son tópicos. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando hablamos de derechos humanos, la sociedad en general, me he encontrado mucha gente que luego me cuestiona que por qué defiendo tanto a los delincuentes. Y es algo que todavía a estas alturas de nuestra vida, pues como que no alcanzamos a entender esa pregunta, ¿no? Eso hace 30 años, cuando empecé con toda esta situación, pues era lógico porque apenas se empezó a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucha gente decía que la comisión solamente protegía a los delincuentes, que cómo era posible eso. Y estamos hablando de una cuestión de derechos humanos de cualquier persona. En este caso, pues bueno, nos vamos a abocar única y exclusivamente a las personas privadas de su libertad y, más en específico, a las mujeres. Creo que es un tema en donde, desafortunadamente, cuando nos encontramos en esta situación, la práctica me ha hecho, o me ha dado la experiencia en ese sentido, de que la mujer siempre ha sido más etiquetada, estigmatizada y abandonada en todos los sentidos, por la familia, por la sociedad, etcétera, por el simple hecho de ser mujer y haber cometido un delito. Tuve la oportunidad de eh, entrevistar a algunas mujeres privadas de la libertad en diferentes centros, eh, en Islas Marías, cuando todavía existía, y la verdad es que son impresionantes sus pláticas, sus experiencias, el motivo por el cual estuvieron ahí. Y cuando uno ve esa parte humana,
es donde nos damos cuenta del por qué están ahí, por qué delinquieron. Y es en donde entendemos el por qué tenemos que respetar sus derechos humanos. Y bueno, ante esta situación, pues dando pauta a nuestro marco jurídico, tenemos que hablar precisamente de las leyes nacionales e internacionales. En este caso, nuestra máxima ley, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 18 constitucional, pues habla sobre el sistema penitenciario, cómo está integrado, cuáles son los ejes rectores para lograr la reinserción social, que es la educación, capacitación para el trabajo, la salud, el deporte. Pero también nos habla de que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos. Y más aún, que las mujeres deberán estar separadas totalmente de los hombres, es decir, en un espacio destinado a única y exclusivamente para mujeres, tanto procesadas como sentenciadas. Y en este caso, pues la Constitución es muy clara y en la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país, pues cumple con esta parte. Sin embargo, ya en in situ, en algún centro, pues nos encontramos, más adelante les voy a dar el dato exacto de que existen centros especiales única y exclusivamente para mujeres, nada más para mujeres, y hay otros centros que son mixtos. Es decir, si hay una separación, pero en un centro, la separación está por una barda, una puerta, o una malla ciclónica, una reja, una puerta, y ahí está la separación entre hombres y mujeres. Y eso pues obviamente no es algo común, ¿no? ¿Por qué? Porque se presta para muchas cosas. Si de por sí, teniendo centros únicos y exclusivamente para mujeres, se han prestado para este tipo de situaciones, de que pasan hombres a los espacios de mujeres y las mujeres pasan a los espacios de los hombres para hacer muchas cosas, pues imagínense. Pero bueno, eso es lo que nos dice la Constitución. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 10, nos habla sobre los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Obviamente aquí nos habla que debe de contar con instalaciones adecuadas. Todos y cada uno de los artículos necesarios para una estancia digna y segura, en donde debe de tener todos los artículos necesarios para satisfacer las necesidades de la persona. Obviamente la autoridad penitenciaria, en este caso los directores de cada centro, o en el caso del subsecretario del sistema penitenciario o de la secretaría de que dependan, en este caso puede ser de la Secretaría de Seguridad o en algunos estados dependen de la Secretaría de Gobierno o de Gobernación, porque en algunos estados también se llama gobernación, pues ahí es en donde viene la situación que es las autoridades penitenciarias deben de garantizar todos y cada uno de los derechos para que tengan espacios adecuados, perdón, no solamente para las mujeres, sino también para el pleno desarrollo integral de sus hijos que se encuentran bajo su tutela. Es decir, la persona está privada de la libertad, pero esta persona tiene un hijo dentro del centro penitenciario, ya sea niño o niña. La ley nos marca hasta qué edad puede estar un menor de edad con su mamá. Y esto obviamente pues tenemos que ver que efectivamente se cumpla. Luego tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre las mujeres y hombres, pero además también de buscar ese empoderamiento de las mujeres con la paridad de género y la lucha contra toda discriminación en contra de la mujer. Es decir, si no solamente es una cuestión de decir la Comisión de Derechos Humanos es la que protege y garantiza los derechos de la mujer privada de la libertad. No, también hay otras instituciones públicas que se preocupan por eso, ¿no? Tenemos también, por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
Esta es una ley internacional y la ley internacional, por supuesto que está a través de la Organización de las Naciones Unidas, pues velando por precisamente garantizar el derecho de la mujer en un centro penitenciario para su salud, para tener trabajo, para tener una buena remuneración, para tener una nutrición adecuada durante el embarazo o la lactancia, ¿no? El que se le atienda en todas sus etapas, se le garantice su derecho a la salud, a la escuela, a la capacitación, etcétera, etcétera, a la sana convivencia en términos generales. Luego tenemos también como una ley básica, indispensable, internacional, las famosas reglas de Bangkok. Estas son estándares internacionales que de alguna manera abordan la salud reproductiva, el acceso a atención médica especializada, la protección contra la violencia y el contacto, obviamente, con sus hijos. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí cuando todas estas leyes, tanto las nacionales como las internacionales, no se llevan a cabo? ¿Qué sucede? Existen problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, para empezar, el primer problema que existe es cuando llega una persona a un centro penitenciario. Cuando es detenida y la ponen a disposición de un juez dentro de un reclusorio para una prisión preventiva, ¿no? Que sabemos que la prisión preventiva, pues bueno, genera muchos conflictos, muchas situaciones que a veces jurídicamente pudieran decir, es que cómo es posible que la privan de su libertad cuando hay elementos para poder llevar su proceso en libertad. Y después cuando termina el proceso, dictan una sentencia y le dan la libertad. Como que suena un poquito incongruente, ¿no? Pero bueno, en ese tenor de ideas, ese es el primer problema que existe para las personas privadas de su libertad, en este caso las mujeres, cuando llegan a una institución penitenciaria. Y ahí vienen los demás, la depresión y la angustia que sufren durante todo el tiempo que llegan ahí. ¿Por qué se deprimen? ¿Por qué tiene una angustia mental? Pues obviamente por la separación o pérdida de la familia, porque cuando tienen contacto con su familia, ya sea vía telefónica, ya sea personalmente cuando en una visita, o a través de su abogado cuando la va a visitar a, a la rejilla de prácticas o a un juzgado, o cuando va a locutorios, platica con ellas y les da malas noticias, que falleció un familiar o que un familiar tuvo problemas o que no tienen dinero para la fianza o para los gastos, etcétera, etcétera. Y ahí viene toda esa angustia, ¿no? Se sienten culpables de toda esa problemática. También, obviamente, experimentan un acto de victimización o de violencia. Fíjense, existe en victimología el ciclo victimal. Cuando es víctima, es porque cometió un delito en contra de alguien, está realizando la conducta que está dañando a otra persona. Pero en este caso, cuando a ella la detienen y la ingresan a un centro penitenciario, ahora se vuelve víctima del sistema. ¿Por qué? Porque hay violencia contra ella, de violencia física, psicológica, ¿no? Que proviene no solamente de las personas que trabajan dentro de un centro penitenciario, sino también de afuera. Empiezan a juzgarla, empiezan a generar conflictos. Y más ahora con las redes sociales, ¿no? Suben una foto de una persona que fue detenida y ya desde hace mucho tiempo la gente en cuanto ve una noticia ya la juzga y ya la condena antes de cualquier otra cosa, antes de saber exactamente qué fue lo que pasó o por qué está en esa situación. Y ya estamos, obviamente, etiquetándola. Después también tenemos que cuando hay una situación con sus hijos, lo que les decía, hasta cierto tiempo puede permanecer. Pero antes de eso, esa depresión también se puede generar después del parto.
hay muchas mujeres que estando privadas de su libertad eh, dan a luz, ¿no? Hay quienes antes de entrar y si son bebés, pues llevan a sus hijos, pero cuando están privadas de su libertad y dan a luz, después del parto, pues, pueden tener un cambio en todos los sentidos y eso les genera mucho problema. Y después, con el paso del tiempo, como conforme va creciendo el menor, el hijo o la hija, pues obviamente las dificultades que enfrentan dentro, ¿no? La falta de atención médica para el niño o la niña, este, que obviamente cuando hay conflicto entre las mujeres, pues los niños se dan cuenta. Hay situaciones de mucha violencia de repente. En algunas instituciones hay módulos o espacios específicamente, única y exclusivamente para mujeres embarazadas y para mujeres que tienen este, hijos. Y obviamente tienen hasta ciertas circunstancias, ¿no? Cierto privilegio, porque ese privilegio, pues obviamente se supone que las cuidan más. Entonces, por eso las mujeres muchas veces quieren estar en esos espacios. Pero de todas maneras siempre hay problemas. Me decía a mí una persona de la Embajada de Estados Unidos cuando nos visitó que prefería trabajar con hombres que con mujeres porque con mujeres es mucho conflicto, que es como si fuera una eh, bomba de tiempo o una olla express en donde todo el tiempo hay situaciones y que de repente explota, ¿no? Porque cambios de humor, cambios de, 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 este, de, de su, ay, se me fue el nombre, por la cuestión psicológica, emocional, eh, porque está deprimida, porque está angustiada, por muchas situaciones. Entonces, todo eso genera, ¿no? El cambio de hormonas, por la menopausia, inclusive, y por muchas otras situaciones, eso genera que exista problemas entre las mujeres. Entonces, eso da la pauta precisamente para generar ahí un espacio en donde se pueda tener menor problemática. Y luego, obviamente, cuando va a salir el hijo o la hija, que el proceso de separación debe de ser tratado por, obviamente, los especialistas. En este caso, estamos hablando de un psicólogo, un terapeuta, que debe trabajar con esta persona para cuando ya existe ese desprendimiento de la criatura, pues obviamente no genere tanto conflicto, ¿no? Pero son casos en los que hay algunos que se los lleva la familia, pero hay otros que no tienen familia y entonces los tienen que dar al DIF. Y entonces la persona ya no va a saber qué va a pasar con su hijo o su hija. Y eso es donde viene una mayor angustia todavía. Y obviamente cuando las mujeres van a salir en libertad, ¿no? Van a obtener su libertad y eso pues les genera también cierta angustia porque ¿qué va a pasar cuando salga? ¿Qué va a hacer? Desde antes empiezan a trabajar con las mujeres esa parte de la ayuda pospenitenciaria pues, para que sepa a qué se va a enfrentar, ¿no? Después de cierto tiempo de estar privada de su libertad. Y lo que les decía, en México tenemos 428 centros penitenciarios en total, 10 son exclusivos para mujeres y los demás, ¿no? Hay 75, de los demás hay 75 mixtos y en algunos casos todavía tenemos esa posibilidad de que en algunas áreas las eh, adecúen para tener a las mujeres. Y eso obviamente pues también genera mucho conflicto, ¿no? En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos cada año, es decir, hace una visita a diferentes centros de la República, se va a todos los estados y también se va a las prisiones militares para
para revisar cómo están las personas privadas de su libertad, tanto hombres como mujeres o como los adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero en este caso, de las mujeres, en ese diagnóstico que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2024, o sea, el año pasado, nos dice que existe una población de 9.705 internas. Pero vean, la población penitenciaria femenina son 4.441 en 16 estados y un centro federal. Eh, Centros federales tenemos en la actualidad 16 centros federales. Uno de ellos es de mujeres, el que está en Morelos. En Morelos hay dos, el de psicosocial y el de mujeres, única y exclusivamente para mujeres. Este centro se creó hace algunos años y por eso de todos los estados de Islas Marías cuando se cerró y de los demás estados de la República, todas las mujeres privadas de su libertad del orden federal fueron trasladadas a este centro. Cuando me tocó la suerte de ir a Islas Marías a entrevistar a las mujeres cuando se estaba planeando regresarlas a los centros, algunas decían que no querían salir porque no querían regresar a un espacio cerrado, a cuatro paredes grises, donde había diversos problemas, que ellas preferían estar en Islas Marías, aunque tuvieran ciertas situaciones, por ejemplo, el que no tenían visita frecuentemente o llamadas telefónicas frecuentemente con su familia. Pero algunas decían, bueno, si me cambian al centro más cercano a mi domicilio, adelante, porque así lo marca la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución que nos dice que deben de cumplir su pena lo más cercano a su domicilio para precisamente no ser abandonadas por la familia. Y luego tenemos que la población femenil en 75 centros mixtos que operan en México son de 5.264. Eso es lo que nos da precisamente la totalidad de las mujeres en prisión en toda la República, que son más de 9.000 personas, ¿no? Pero dentro de ese recorrido que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los centros, también detectó todas y cada una este, todas y cada una de las este, cárceles en donde se encuentran mujeres, hay insuficiencia en los servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad, la falta de personal de seguridad y custodia, que eso es trascendental, de personal técnico, de programas para prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. Las instalaciones no son totalmente adecuadas. En mujeres no se da tanto como en hombres, pero la mayoría de los casos, muchas de las personas que entran a un centro penitenciario es porque cuando cometieron el delito, estoy hablando de forma general, ¿no? Este, por alguna razón están intoxicadas, por algún eh, psico- eh, por algún psicotrópico, por alguna bebida alcohólica, por lo que sea, pero están intoxicadas. Entonces, por eso se detectó que existen algunos lugares en donde no hay esa prevención de las adicciones o atención de las adicciones, ¿no? Luego también hay lo que le decía, la deficiencia entre la separación de las procesadas y las sentenciadas y de los hombres con las mujeres. Les voy a platicar un caso. Hace muchos años fui a un centro penitenciario en un estado de la República en donde al hacer el recorrido nos percatamos que tenía la separación de hombres y mujeres por una barda, por una puerta, pero la puerta estaba abierta y pasaban mujeres hacia el lado de los hombres y hombres hacia el lado de las mujeres. Y obviamente pues nosotros hicimos esa observación y las autoridades lo que nos dijeron fue, pues a mí me funciona esto, así tengo el centro muy tranquilo, no tengo problemas. A mí me dijeron, haz lo que tengas que hacer, pero no quiero problemas en tu centro.
porque hay en otros centros que hay muchos problemas, hay riñas, hay muertos, hay fugas, hay motines, y aquí está muy tranquilo. Y de esa manera es como he podido controlarlos. Bueno, pero está mal porque deben estar separados. Están separados. Está el área de hombres y está el área de mujeres. Que hay convivencia entre ellos es otra cosa. Bueno, al final de cuentas, no estaba cumpliendo con lo que establece el artículo 18 constitucional y las leyes internacionales. El abuso de la autoridad, que también es otro de los problemas graves. Eh, hace poco, el año pasado, hubo, no sé si se enteraron, si no, ahí están las noticias, lo pueden buscar en Google. Hubo varias mujeres muertas en el Ceferezo número 16 de Morelos, el que les decía, el federal, y pues se tuvo que atender esa situación porque no sabían por qué se estaban suicidando. Y entonces las autoridades pendientes tuvieron que poner mucho mayor atención a ese centro para tenerlas en constante actividad y todo, porque pues había personas que estaban eh, suicidando y pues había muchas situaciones, ¿no? Muchos problemas. Pero fíjense, estando dentro tiene esa problemática, pero también existen otras situaciones, lo que les decía, no solamente al interior, sino al exterior también hay esa problemática del estigma social y la discriminación de género. Hay acceso limitado a servicios de salud y eso, obviamente, pues si no hay una adecuada atención, no va a haber una adecuada reinserción social y para cuando salgan de la institución, pues obviamente van a generar problemas. No van a encontrar trabajo, existe ese rechazo de la sociedad y eso conlleva, pues obviamente, a todas estas problemáticas. Pero bueno, ¿qué podemos de todo esto sacar como no como conclusión, sino como algo para dejarlo en la mesa y pensar qué problemáticas existen dentro de las instituciones penitenciarias para las mujeres? Porque las mujeres generalmente tienen muchísimos problemas dentro de la institución que ponen de manifiesto una necesidad de una exploración exhaustiva y un análisis profundo de derechos humanos en el contexto de las prisiones femeninas. Fíjense, hace algunos años también tuve la posibilidad de participar en un diagnóstico penitenciario con una empresa privada, la cual le pidió un estado, tres estados de la República le pidieron que hiciera diagnósticos de sus centros penitenciarios, precisamente para hacer ese análisis y ver cómo podían resolver esos problemas, porque también eh, hay organizaciones civiles que siempre están buscando la forma de cómo ayudar a las mujeres y a los hombres también privados de su libertad. Siempre están velando por que se garanticen esos derechos que consagra la Constitución y las leyes nacionales e internacionales, en el sentido de que si no se les proporciona algo, obviamente están violentando sus derechos. Y entonces, en alguna ocasión me tocó también asistir a una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su sede en Washington, cuando yo trabajaba en prevención y readaptación social en el órgano administrativo. Me tocó a mí participar junto con el comisionado en aquel entonces, el titular del órgano, y yo como titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y el coordinador de asesores fuimos a la audiencia pública en donde una asociación precisamente había interpuesto una queja ante este órgano internacional por precisamente maltrato a las mujeres en Islas Marías y por muchas otras situaciones que se estaban generando. Y entonces ahí nos tocó contestar esa queja y se les dio a conocer
tanto a las autoridades internacionales como a las asociaciones que estaban en ese momento ahí en la sala, todo lo que ya se había hecho, lo que se estaba trabajando para mejorar todas las situaciones. Inclusive se le hizo la invitación a la asociación de que fuera a hacer una visita nuevamente a Islas Marías para que corroborara todo lo que ahí se estaba diciendo que se había trabajado. Y eso, pues obviamente, aquí es fundamental comprender que el encarcelamiento de una mujer no solo afecta a esa persona, sino también a sus familias, a su entorno social, y en términos generales a toda la sociedad. Y esto precisamente pues trae como una situación importante de abordar estos temas de una manera integral. ¿A qué me refiero de una manera integral? Pues que todos los sectores de la sociedad tenemos que participar para ver estas situaciones. Desafortunadamente la sociedad cuando escucha hablar de que una persona cometió un delito, un crimen, el que sea, mínimo o máximo, como ustedes lo quieran ver, el robo simple, hasta un homicidio, un feminicidio o contra la salud, secuestro, lo que ustedes quieran, violación, siempre dicen por qué van a estar bien en la cárcel si cometió un delito. Ahora sí, como dicen, tienen que pagarla, tienen que vivirla, tienen que sufrir, tienen que aplicarle todo el rigor de la ley y que se pudra en una cárcel, ¿no? Y entonces esto es aquí donde de manera integral todos los sectores de la sociedad tenemos que ver para que dentro de las instituciones también, como en un trabajo integral de las diferentes especialidades, hablo de trabajo social, psicología, psiquiatría, medicina, este, la parte educativa, la capacitación, el deporte, la salud, o sea, todo en conjunto. Cuando se hace un estudio criminológico de personalidad y peligrosidad, también se elabora un pronóstico, un diagnóstico y un posible tratamiento para la persona. Hablamos de tratamiento no solamente para las personas que están enfermas. Ferry en algún momento dijo que un delincuente es como una persona enferma y necesita un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Técnico. Y este técnico es a través de las diferentes disciplinas que acabo de mencionar y cada una de ellas va a intervenir para saber qué es lo que tiene que trabajar esta persona, cuáles son sus habilidades, sus cualidades, cuáles son sus áreas de oportunidad para que cuando esté dentro de prisión, pues estudie, trabaje, se capacite, haga ejercicio, cuide su salud, participe en actividades culturales, recreativas, religiosas, de todo tipo. ¿Para qué? Para que esta persona pues, tenga la posibilidad de hacer algo bueno, algo positivo dentro de la institución, para que cuando salga, pues también tenga otras opciones de vida y no regrese a delinquir. Pero fíjense, hay una situación muy compleja porque es más la reincidencia de los hombres que de la de las mujeres, porque las mujeres normalmente son también víctimas, ¿no? De otra persona que la mayoría de ellos las utilizan para cometer el delito. Hay otras que definitivamente pues, lo hacen porque ellas lo decidieron y quieren hacerlo y esa es ya su forma de pensar y de ser, ¿no? Pero hay quienes son utilizadas. En este caso, por ejemplo, les digo, cuando entrevisté a las de Islas Marías, algunas eran las famosas mulas, ¿no? Que las utilizaban para pasar la droga, para transportar la droga. Otra que porque pues el marido la obligó de alguna manera para participar en hacer algo, ¿no? Otras porque dijeron, no me queda de otra, no consigo trabajo, mis hijos tienen que comer o yo tengo que comer, tengo que pagar la renta, etcétera. Y pues me invitaron a robar, pues voy a robar, ¿no? O porque la familia ya, su entorno ya es criminógeno y dicen, pues no tengo de otra. Entonces, es ahí donde precisamente el personal técnico tiene que trabajar con esta persona precisamente para cambiar esa situación de la mujer y cuando salga, pues obviamente pueda tener el apoyo postpenitenciario
para que logre una adecuada reinserción social. Tenemos el Instituto de Reinserción Social que da ese apoyo precisamente a los que egresan de un centro penitenciario, les ayudan con conseguir trabajo, les ayudan con terapias, y no solamente a ellos, también a la familia les apoya en algunos casos, ¿no? Y entonces aquí, pues se debe de proporcionar atención médica adecuada, promover la seguridad dentro de las instalaciones penitenciarias y, por supuesto, implementar programas que vayan encaminados precisamente a lo que es un trabajo, lo que es una, un- un- una capacitación o prevención del delito y prevención de las adicciones. También establecer mecanismos efectivos para que las mujeres denuncien en el caso de que sean víctimas de algún delito, de alguna violencia, tanto dentro de la institución como fuera de. Tenemos al Instituto de la Mujer, tenemos ahí algunas instituciones públicas que le dan atención específica o especial a la mujer para que pues obviamente puedan tener todo ese apoyo dentro de la prisión y fuera de. La Ley Nacional de Ejecución Penal también nos habla en su artículo 207 que tiene esa ayuda postpenitenciaria. Si no existiera esa ayuda postpenitenciaria, entonces, ¿qué pasaría? Pues obviamente la mayoría de las personas que salen de ahí, pues tendrían una mayor posibilidad de la reincidencia. En este caso, pues bueno, trabajando con ellas, podemos evitar que exista esa reincidencia. Y también, por supuesto, en términos generales, el Estado debe de implementar políticas públicas y programas que aborden de manera efectiva el combatir la violencia de género y la discriminación, porque también esa es otra cuestión. La discriminación en todos lados, en todos los ámbitos, se da. Y principalmente, bueno, pues siempre dicen pues, por ser mujer, ¿no? Este, eh, Decía hace un momento que las redes sociales etiquetan, estigmatizan y juzgan y condenan cuando ven alguna situación. Entonces, aunque no hayan cometido un delito, pero ya eso le genera un enorme problema a la persona por el simple hecho de haberla subido a una red social y haber generado algo en contra de ella. También, pues, se requiere promover la igualdad de género en todas las instancias del sistema de justicia penal, ¿no? Recordemos que ya en muchas situaciones, cuando dicen hay que juzgarla, ¿no? Con igualdad de género, con perspectiva de género, para evitar precisamente que exista esa desigualdad entre el hombre y la mujer. Y obviamente tratar a la mujer humanamente, con dignidad y procurar que todo lo que se trabaja dentro de la institución es precisamente para lograr esa reinserción social a la cual me he referido y que se refiere el artículo 18 constitucional como una garantía o un derecho de toda mujer que está privada de la libertad. Eh, Hay diferentes programas, hay diferentes temas que por supuesto nos tardaríamos muchísimo tiempo en abordarlos. Este, Tenemos todavía 10 o 15 minutos, no sé, el, el horario es de 6 a 7, pero si nos pasamos un poquito no hay problema. Pero sí me gustaría que después de todo esto de lo que les he platicado, si tienen alguna duda, algún comentario, si quisieran hacer alguna aportación, la hiciéramos para ir cerrando ya esta parte. Además de también comentarles que pueden buscar algunos documentales, hay libros, hay series de televisión que muchas veces las series de televisión dicen son ficción, pero a veces la ficción, ¿no? La realidad es que es otra cosa. Hay ahí algunas series que hablan sobre las mujeres privadas de su libertad y ahí tocan muchos temas como los que les he platicado. La falta
de personal especializado para atenderlas, la falta de humanidad, obviamente la violencia física y psicológica, el abuso de la autoridad, en fin, obviamente también hay mujeres que todo esto pues lo provocan o lo generan. Yo siempre les digo a las personas privadas de su libertad cuando estoy trabajando con ellos, nosotros te vamos a respetar tus derechos fundamentales, tus derechos humanos, tus garantías, todo. Lo único que te pido es que, o que les pido es que ustedes cumplan con sus obligaciones, no se metan en problemas, no generen conflictos. Si hay algún problema, en lugar de agarrarse a golpes o quererse matar, vamos a arreglarlo por la vía pacífica, por la mediación. Hay que tratar de aprender a resolver los conflictos bajo ese tenor, con un proceso de mediación, con un proceso de paz, ¿no? Hablar, les digo, hablando se entiende la gente. Ese es un dicho de hace 1000 años y creo que sí sirve. Desafortunadamente, como dicen, ¿no? También el dicho, para pelearse se necesitan dos. En uno debe de caber la prudencia, pero si en ambos no cabe la prudencia y los dos se quieren pelear, pues se van a pelear. A mí a veces me decía uno, oiga, déjeme aventar un tiro con aquel porque me cae gordo y porque quiero partirle su mandarina en gajos, ¿no? Yo decía, no, ¿qué vas a ganar? A ver, ¿qué tal si, ok, los dejo pelearse y él te gana? No, pues ¿cómo me va a ganar? Vamos a suponer que él te gana. ¿Qué va a pasar? Te vas a quedar con el coraje y al ratito vas a querer el desquite. No, 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 ya con eso se acaba el problema. No, no es cierto, no me digas eso. Dije, otra, ¿qué tal? Ahora al revés, tú le ganas y también él se queda con el coraje, entonces al ratito otra vez. O en una de esas, cualquiera de los dos, un mal golpe y se muere. ¿Qué va a pasar? No, pues se muera él. Ajá, ¿y qué va a pasar contigo? Otro proceso, otra condena. Ah, pues ya ni modo. No, es que no es ya ni modo. O sea, el problema no solamente lo tienes tú, lo dejas aquí y con tu familia, pero además es mi responsabilidad y a mí me pueden fincar responsabilidad por haber permitido que se peleara. ¿Por qué? Pues porque hubo un muerto. Entonces, imagínate todo lo que sucede alrededor por una situación así. Generas muchísimos conflictos. Y así, muchas anécdotas, muchas situaciones que de verdad se, se viven en una institución penitenciaria. eh, Cuando entiendes a la gente, cuando empiezas a escuchar su problemática, el por qué llegó ahí, es cuando hay que ver de qué manera le ayudamos. Pero hay gente, obviamente, que lo hizo por placer, por nada más por saber qué se sentía, por lo que fuera, ¿no? Y hay gente que no se arrepiente de haber cometido un delito, perdón, de haber violado, de haber secuestrado, de haber matado. No, no, no se arrepiente. Pero con el paso del tiempo trabajando con ellos, créanme, hay mucha gente que sí cambia. A lo mejor no les voy a decir que se vuelven la Madre Teresa de Calcuta, no, pero hay mucha gente que trabajando con ellos sí se pueden lograr cosas buenas. Bueno, no sé, estimado doctor Aboites, podemos ampliar, abrir los micrófonos si tienen alguna duda, si... Sí, adelante, adelante, compañeros. Si tienen alguna duda, con toda confianza, vamos a abrir micrófonos. Les pedimos nada más, hagan su pregunta concreta para que se pueda atender el doctor Andrés su duda. Adelante. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, yo tengo una duda. ¿Cómo se trabaja con una persona que no ve la cárcel como reinserción social, sino hace referencia a ello como de ya estuve una vez en la cárcel, perdí el miedo y ya no tengo miedo volver a caer, siendo una mujer?
Gracias. Siendo mujer o siendo hombre, no, es indistinto, son seres humanos y cualquiera de los dos, en este caso, por ejemplo, de mujer, eh, si ella piensa que ya estuvo en prisión y que va a salir y que va a regresar a lo mismo, obviamente, si pasa eso, es porque dentro de la institución no se hizo un buen trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Para eso está la ayuda postpenitenciaria. Se tendría que referir, se tendría que buscar y hacer el convencimiento de trabajar con ella de manera postpenitenciaria, pero desafortunadamente a la gente no la podemos obligar, ni dentro ni fuera. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? ¿Cómo se trabaja con ellos? Les decía, de manera técnica, todo el personal que trabaja dentro de una institución tiene la, digamos que la obligación o el sentido común de poder hablar con ellos y sensibilizarlos, darles terapia, darles consejos, eh, hablar con ellos de todo lo que puede o lo que no puede pasar si continúa con esa situación. Ahí, obviamente, hay personas que son muy, pero muy, difíciles, pero si nosotros insistimos, 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 llega un momento que dice, bueno, ok, está bien, a ver, voy a hacer de lo que tú me dices, pero no todo, ¿no? Algo muy sencillo, ve a la escuela. Ok, voy a ir, pero si me aburro, me salgo. ¿O para qué voy si no me va a servir de nada? Y entonces trabaja y trabaja y trabaja con ellos. Pero hay algo que también podemos hacer, incorporar a la familia, siempre y cuando la familia también no sea nociva o tóxica, sino que apoye. Y entonces, para que la familia participe en ese trabajo, en esa labor, en donde haya esa sensibilización para la persona y que pueda lograrse tener ese cambio. Es complicado, es difícil, sí, pero no imposible. Aquí lo que pasa es que desafortunadamente hay poco personal y hay de ese poco personal, a veces no todos están comprometidos al 100%. Y hay quienes dicen, no, yo ya hice mi trabajo, si quiere él seguir en lo mismo, pues es su problema, ¿no? Entonces, es donde tenemos que trabajar más con el personal. No sé si con eso queda contestada la pregunta. Sí, maestro, muchísimas gracias. Otra duda, ¿el trabajo es por parte de especialistas en la salud o se busca directo en el centro penitenciario? O sea, ¿el seguimiento se sigue ya, ya por fuera o las mismas instalaciones te brindan el apoyo? Como lo mencioné, hay el apoyo postpenitenciario y ahí los canalizan con diferentes instituciones públicas o asociaciones civiles que les dan ese apoyo. em, Hay asociaciones que desde que van a salir les dicen, vente acá con nosotros te vamos a dar, te vamos a seguir apoyando con las terapias, psicológicas, te vamos a seguir atendiendo la cuestión de la salud, te vamos a capacitar, te vamos a conseguir un trabajo, todo eso, y eso ya es de manera voluntaria. Si él quiere ir, va. Si no, él dice, no, ¿sabe qué? Yo declino, muchas gracias, no lo necesito, ¿no? En la parte del trabajo, del área de trabajo social, se están en contacto con ellos. A ver, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo apoyar? Te canalizamos. Hay quienes contestan y aceptan, hay quienes dicen, no estés molestando y cambian de su número y hasta ahí, ¿no? Entonces, es parte de que el especialista dentro y fuera de la institución quiera, quiera hacer ese trabajo. Muchísimas gracias, maestro. No, al contrario, con mucho gusto. Tiene la mano levantada Silvia López. Hola, muy buenas tardes, maestro. Es nada más para comentar. Fíjese que aquí en el Estado de México, lo que es la ciudad de Nezahualcóyotl, lo que es el Bordo Sochaca, es diferente a lo mejor la convivencia ahí. Estaba yo escuchando a la chica que decía, no me da miedo regresar.
Y le voy a decir por qué. Porque allá adentro se hacen amigos, porque ya conocen a los módulos, quiénes son los que llevan, quiénes son los encargados. Y muchas veces por dinero no les hacen nada. Ajá. Entonces, aquí es trabajo social. A veces no les interesa tanto a los PPLs, ¿no? O sea, la verdad, yo le soy sincera porque yo también soy activista. No tengo una asociación civil, pero he trabajado con varias. Afortunadamente, ellas siempre me hacen el apoyo de aportación de medicamentos, algo para las chicas, porque no están revueltas, pero sí hay un centro de mujeres allí. Las he apoyado y me conoce, pues, varias gente. Ahorita ya se fue la directora Verónica, que es la que por lo regular yo convivía con ella en el aspecto de que yo llevaba el apoyo. Pero fíjese que hoy en día la directora que está es muy estricta, pero también saca mucho dinero, la verdad. Sí, la verdad le voy a decir, porque yo veo desde el inicio que entran las personas, los familiares, a ver a sus PPLs que están allá adentro, es dinero, constantemente dinero, 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 dinero. Para ir a las áreas es dinero, para pagar su casa que les dicen ellos, también les cobran, les, les llevan pan, les llevan dulces y todo, y es a fuerzas que tienen que vender eso para poder ellos salir adelante. Yo creo que no es un sistema bueno, siempre hay corrupción y eso lo ha habido desde siempre y en todos los Toda la gobiernos, vida. nunca se va a terminar, pero así es, porque, le digo porque yo escucho los comentarios incluso de los familiares que dicen, "Ah, no, pues es que dice que, pues allá adentro ya conoce a los que son, ¿cómo les dicen? Los que llevan los módulos, las mamás o algo así les dicen. Ajá. Entonces, yo me pongo a pensar, o sea que va a salir, va a delinquir otra vez y no le da miedo regresar porque ya tiene a sus amigos, ya tiene a sus cuates y con una lanita, pues ya no le van a hacer nada. Pero aquí el problema es que si regresa, quién sabe si regresa al mismo lugar. A lo mejor la mandan a otro lado, por ser reincidente, por tener algunas situaciones, dependiendo del delito que cometa otra vez, ¿no? Y si llega ahí, bueno, pues obviamente va a tener que pasar por ese mismo proceso. Y sí, lamentablemente la corrupción es lo peor que existe ahí en el sistema penitenciario, de que por todo se paga. Por eso dicen que es el hotel más caro del mundo. Ujú, Y desafortunadamente, cuando buscamos la forma de evitarlo, siempre hay gente que es más la gente que genera esa corrupción que la que no la quiere generar. Eh, Tuve la suerte también de ir a España a estudiar. Conocí un centro penitenciario, hicimos un recorrido, todo muy bien. Terminamos el recorrido, nos pasaron a una sala, el director nos atendió, preguntas y respuestas. Y yo le pregunté cómo le hacen, qué es lo que hacen, cómo trabajan, qué es lo que cambió para que todos estén en una actividad, se vea el centro tranquilo, no haya ningún problema. Allá los custodios no son los clásicos de aquí, de uniforme, de negro, rudos, con tolete, con gas lacrimógeno. No, allá es como un personal técnico que anda vestido de civil, como uniforme, pero vestido de civil y tiene otra forma de tratar al personal, a las personas, pepeles. Y entonces me dice el director, eres de México, ¿verdad? Le digo, ¿en qué se me notó? Y me dice, mira, México tiene un buen sistema, pero mientras no se acabe con la corrupción, no van a salir adelante. Y yo, ¿ya para qué pregunto? Con eso ya. Y ese es en todos lados. Desafortunadamente eso es en todos lados. Cuando uno quiere llegar y acabar con la corrupción acaba con nosotros dándonos una patada y aquí no eres de aquí, ¿no? Entonces,
Y eso no nada más es en el sistema penitenciario, es en muchos lados, ¿eh? En todas las dependencias de gobierno y además también en la iniciativa privada, porque ya me tocó a mí también estar en iniciativa privada, este, combatiendo corrupción. Estaba en una empresa de seguridad privada y había gente que las tenían ahí de aviadores, les pasaban la lista de asistencia en los puestos donde estaban prestando el servicio, y a la hora que pasábamos a hacer la revisión no estaban, resulta que no existían ahí. Entonces, pues todo eso íbamos quitándolo y pues obviamente siempre le afectamos a alguien, y cuando deciden, ¿sabes qué? Mejor, es más fácil quitar a uno que quitar a los demás, ¿no? Pero Exacto. ese es el problema en todos lados, y ojalá y que la gente que sí quiere trabajar en esto y que sí quiere corroborar como usted, que sí quiere apoyar a los PPLs, en este caso a las mujeres y demás, pues sigan haciéndolo. Hay que seguir aportando nuestro granito de arena, no hay que darnos por vencido. Eh, Algo bueno siempre sale, alguien siempre lo aprovecha y sale, y cuando está uno afuera y se lo encuentra y ve que está bien, que está trabajando, que es una persona de bien, con eso uno dice, ya me doy por bien servido, ¿no? Uno de 100, uno de 500, no importa, pero por lo menos ya se logró uno, y así vamos siguiendo paso a pasito, ¿no? Sí, de hecho yo incluso hago las promociones de las personas que no tienen visita de familiares. Ellos hacen sus escritos bajo los artículos constitucionales y todo, me los entrega una persona, siempre estoy afuera del penal, me los entrega una persona, reviso y me voy a oficialía de partes a meter las promociones. Yo recibo los acuses y a ellos los notifican. Entonces sí sé que sí se está trabajando. Eso es lo que yo hago, maestro. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. No, al contrario, y felicidades. Ojalá y Gracias. que siga teniendo muchos casos positivos para todos. Ok, gracias, maestro. A la orden. Adelante, compañeros, si alguien más tiene alguna duda, puede abrir su micrófono. Buenas noches, yo Mónica Álvarez. Una consulta. Por ejemplo, aquí en Cozumel ya no tenemos PPLs femeninos, se las llevaron a Chetumal. Ya tiene un poquito antes de la pandemia. Se las llevaron a Chetumal porque hubo una situación de violencia. Causaban estoy, ¿sí me escuchó? Sí, 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 adelante. Sí, gracias, maestro. Entonces, hubo muchas peleas internas, ¿no? Estas PPLs eran 5. Nosotros como asociación civil ayudábamos de cierto modo con un acompañamiento en el sentido de llevar una oración, llevarles artículos de uso personal y bueno, y hubo un momento, una de ellas sí tuvo su hijo, su bebé. Pudimos contactar a la familia y bueno, a través de asistencia social de allí, pues se hizo todo el trámite para podérselo llevar. Ella era de la Ciudad de México, de la Ciudad de México. Y bueno, al final se las llevaron a Chetumal, pero 3 de ellas, eran como 6, 7, 3 de ellas de aquí, nativas de aquí, de Cozumel. Y cuando se las llevaron, pues ya no, más difícil para la familia poder verlas. Allí a dónde se recurre, maestro, dónde se recurre para ese apoyo que debe tener el Estado para poder eh, acercar o la comunicación. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Hay dos opciones. Una es con obviamente el titular del sistema penitenciario, o a través del juez de ejecución. El juez de ejecución penal
tiene la facultad y la obligación de poder atender ese tipo de situaciones. Cualquier tipo de situación que se presente dentro de la ejecución de la pena, él tiene que solicitarla. Por ejemplo, si fueron trasladadas, habría que ver si no hubo un traslado que no estuviera debidamente fundamentado y motivado. Esos son los traslados involuntarios. Cuando hay un traslado involuntario, se deben de cumplir con ciertos requisitos que marca la ley y el juez de ejecución lo avala. Si no lo avala, lo tendrían que regresar. Entonces, en este caso estoy entendiendo que eran pocas las mujeres que había ahí en Cozumel y a todas las trasladaron o solamente a las que estaban generando el conflicto. A todas por igual. Ok, Creo que fue necesario porque había ya muchas situaciones sentimentales, triángulos amorosos y había un revuelo terrible. entonces Eso, quiero me parece entender. que fue necesario. Sí, Sí, entonces quiero entender que todo esto fue por causas también de seguridad, porque, por ejemplo, lo que les decía, las mujeres que estaban privadas de su libertad en Islas Marías no se querían salir de ahí, de islas, por la situación en que iban a llegar a un centro cerrado y cuando cierran Islas Marías dijeron, "Pues no hay de otra, te tenemos que trasladar." Y algunas pidieron ser trasladadas a su lugar de origen. Algunas no se los concedieron y se los llevaron al 16 al federal, a Morelos, y aún así, por ejemplo, hay mujeres que vienen del norte del país o del sureste, y les queda lejos la familia también. Pero existen, digo, no en todos los centros, porque todos los centros, desafortunadamente, la mayoría tiene muchas carencias. Ya existen las videollamadas, ¿no? Ya existen, antes eran las puras llamadas telefónicas, ahora ya existen las videollamadas, las videoconferencias y así como ahorita estamos nosotros platicando, así pueden instalar en cada centro para poder platicar y ver a su familia. Pero no en todos lados se puede, no hay recurso. Volvemos a lo mismo, la corrupción, ¿no? Destinan poco recurso y ese poco recurso lo destinan para otra cosa que no debe de ser. Entonces, eh, lo que aquí tendrían que ver es con el juez de ejecución para determinar si fue todo esto para cerrar el centro por, porque tenían problemas y por seguridad o porque no funcionaba bien el centro, pues de alguna manera está esa justificación y es válida. Pero le digo, si no, el juez de ejecución diría, ¿sabes qué? Autoridad administrativa, te excediste en tus funciones, eh, violaste un derecho de tal persona y por lo tanto, pues tienes que regresarla a su lugar, ¿no? Ha habido gente que ha promovido amparos inclusive para evitar ser trasladada de un centro a otro, y eso es válido, pero bueno, siempre hay justificación para todo, jurídicamente, si es favorable o no. muchas gracias, maestro, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Bueno, pues me parece que ya no hay alguien más que tenga alguna duda, compañeros. Acaba de aparecer una manita por ahí, Luisa Garza. Adelante, compañero. Gracias, buenas noches. Solamente para pues, felicitar al ponente, se nota su experticia. De verdad que nos deja temas muy delicados y nos deja sin ninguna duda. Y solamente abonando un poquito a su excelente ponencia, que definitivamente la corrupción está revictimizando no solamente a las personas, a las PPLs que son mujeres, sino a toda la población en general. Y es algo que, como dice el doctor, no va a terminarse, pero yo creo que con la actitud que tiene el doctor de que exista alguna persona que sea reinsertada, con eso vale la pena seguir haciéndolo de igual manera. Y felicitaciones al ponente. Muchas gracias, muy amable. Y si me lo permiten, pueden googlear mi nombre, Andric Roberto Núñez Trejo, y ahí aparecen diversas publicaciones
en temas relacionados con el sistema penitenciario y otros temas también. Aparecen ahí también algunas entrevistas que me han hecho sobre estos temas o algunos trabajos que he publicado y ojalá y que les apoye también en algo, ¿no? Les abone un poco en la parte de la teoría que ustedes ya tienen. Porque yo, por ejemplo, cuando doy clases siempre les digo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Yo les vengo a compartir la teoría, pero también la práctica, las experiencias que he vivido, eso nos habla más de la realidad del sistema penitenciario y a veces también, si hay la posibilidad de llevarlos a una visita a algún centro para que conozcan, pues también eso es muy enriquecedor. Y pues bueno, cualquier cosa, pues estoy a la orden, con mucho gusto. Bueno, pues de nuestra parte no nos queda más que agradecerle, maestro, por su excelente exposición y, bueno, extenderle un diploma digital que será enviado a la brevedad, además de compartirles a los compañeros que también pueden ver las publicaciones del doctor Andrick en nuestra revista Barralex. Igual la vamos a poner en nuestras redes para que puedan checarla. Y pues muchas gracias, compañeros, que estuvieron en esta plática. Muchas gracias. Excelente noche. Hasta luego. Igualmente, buena noche.